Bien, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a esta clase semanal del curso El alma, la cualidad de la vida. Estamos en la sesión 146 y hoy es martes 9 de noviembre del 2021. Cada encuentro, cada clase cada sesión tenemos la segunda diapositiva dedicada a lo que es el nenúfar, equivalente al loto de agua, el simbolismo del cuerpo causal. Y aquí tenemos los múltiples nombres de la conciencia. Son 42, os miráis alguno y si os interesa alguna aclaración nueva, esperamos que cada 10, 12 o 14 diapositivas tenemos un espacio para preguntas, reflexiones, aportaciones, etc. Aquí finalizamos la sesión número 145. Dice, este camino iluminado constituye el puente iluminado. Es construido por medio de la meditación, por el esfuerzo constante para atraer la intuición, por la subordinación y obediencia al plan, que empieza a ser reconocido tan pronto como la intuición y la mente están en estrecha relación, y por la consciente incorporación al grupo para servir con el propósito de ser asimilado en el todo. Estas cualidades y actividades sientan su base sobre los cimientos del buen carácter y las cualidades desarrolladas en el sendero de probación. Estas cualidades sientan su base sobre los cimientos del buen carácter y las cualidades desarrolladas en el sendero de probación. Este camino iluminado de integración constituye el puente iluminado, construido por medio de la meditación, el esfuerzo constante para atraer la intuición, por la subordinación y obediencia al plan, que empieza a ser reconocido tan pronto como la intuición y la mente están en estrecha relación, y por la consciente incorporación al grupo para servir con el propósito de ser asimilado en el todo. Continuamos. El esfuerzo para atraer la intuición exige meditación esotérica dirigida, que no debe basarse en la aspiración. Además, exige una inteligencia entrenada, de modo que la línea de demarcación entre la comprensión intuitiva y las formas del psiquismo superior puedan verse con claridad. Requiere una constante disciplina de la mente, a fin de mantenerse firme en la luz y el desarrollo de la correcta y cultivada interpretación para que el conocimiento intuitivo logrado pueda revestirse de las correctas formas mentales. El esfuerzo para atraer la intuición exige meditación esotérica dirigida, que no se debe basar en la aspiración. Además, exige una inteligencia entrenada, de modo que la línea de demarcación entre la comprensión intuitiva y las formas del psiquismo superior puedan verse con claridad. Requiere constante disciplina de la mente, a fin de mantenerse firme en la luz y el desarrollo de la correcta y cultivada interpretación para que el conocimiento intuitivo logrado se pueda revestir de las correctas formas mentales, o sea, esfuerzo, esfuerzo y disciplina, o más o menos aquello que venía en la regla 8 de magia blanca. Que la realidad rija todos mis pensamientos y que la verdad predomine en mi vida. Dice, puede decirse también que la construcción del puente, mediante el cual le es posible a la conciencia funcionar con facilidad en los mundos superior e inferior, se lleva principalmente a cabo por una tendencia definidamente dirigida en la vida, que conduce firmemente al hombre al mundo de las realidades espirituales, además de ciertos movimientos de reorientación o enfoque dirigidos, planificados y cuidadosamente programados. Se puede decir también que la construcción del puente arcoíris, el Antagarana, mediante el cual le es posible a la conciencia funcionar con facilidad en los mundos superior e inferior, se lleva principalmente a cabo por una tendencia definidamente dirigida
en la vida, que conduce firmemente al hombre al mundo de las realidades espirituales, además de ciertos movimientos de reorientación o enfoque dirigidos, planificados y cuidadosamente programados. Tendencia definidamente dirigida en la vida, aplicación práctica de la voluntad, y en este caso voluntad espiritual, no simples deseos, no, ganas, la voluntad personal encaminada al contacto consciente con el alma. En este último proceso se valora lo adquirido durante los últimos meses o años, y el efecto de lo adquirido en la vida diaria y en el mecanismo corpóreo es cuidadosamente analizado. La voluntad de vivir como ser espiritual aparece en la conciencia con nitidez y determinación, trayendo un progreso inmediato. La voluntad de vivir como ser espiritual aparece en la conciencia con nitidez y determinación, trayendo un progreso inmediato. Por lo tanto, la voluntad de vivir, que es las ganas de expresar reales el alma, es lo que nos va a llevar precisamente a construir plenamente la Antagarana. Si no existe este interés y esta característica, pues es una especulación mental, nada más. La construcción de la Antagarana se lleva a cabo definidamente en el caso de todo estudiante consagrado. Cuando el trabajo se realiza de manera inteligente y con plena percepción del propósito deseado, y cuando el aspirante no sólo es consciente del proceso, sino que está alerta y activo en su cumplimiento. Prosigue el trabajo rápidamente y el puente se va construyendo. La construcción de la Antakarana se lleva a cabo de forma definida en el caso de un estudiante de esotérico consagrado. Cuando se realiza el trabajo de forma inteligente y con plena percepción del propósito deseado, y cuando el aspirante no sólo es consciente del proceso, sino que está alerta y activo en su cumplimiento. Prosigue el trabajo de forma rápida y el puente se va construyendo. Por lo tanto, meditación para contactar con el alma y una personalidad consagrada precisamente a ese contacto. De esa manera establecemos una diferencia de voltajes y provocamos poco a poco la construcción del puente. Más que nada la respuesta del alma. El puente entre los tres aspectos de la mente, se quisiera aclarar un punto si es posible, porque hay algo en él que necesariamente confunde a los aspirantes. El puente entre los tres aspectos de la mente. Quisiera aclarar un punto, si es posible, porque hay algo en él que necesariamente confunde a los aspirantes. Una foto muy hermosa, ¿no? El animalito que está aquí. Consideremos por un momento dónde se encuentra el aspirante, cuándo comienza conscientemente a construir el Antakarana. Tras él queda una larga serie de existencias cuya experiencia lo ha conducido a un punto en el cual es capaz de evaluar de forma consciente su situación y llegar a cierta comprensión de su etapa evolutiva. Consecuentemente puede emprender, con la ayuda de su conciencia que despierta y se centraliza constantemente, el siguiente paso a dar, el del discipulado aceptado. Aquí la imagen de los girasoles viene como anillo al dedo. Un alma abierta, dispuesta a irradiar y a captar la irradiación de fuentes superiores. Consideremos por un momento, releo, dónde se encuentra el aspirante, cuando comienza conscientemente a construir el Antakarana. Tras él queda una larga serie de existencias, cuya experiencia lo ha conducido a un punto en que es capaz de evaluar de forma consciente su situación y llegar a cierta comprensión de su etapa evolutiva. Es muy importante que esta evaluación nos la hagamos cada cierto tiempo, y sepamos claramente más o menos, con certeza, en qué punto nos encontramos.
La enseñanza del tibetano y la propia práctica meditativa nos pueden ayudar a diario en esto. Puede emprender, con la ayuda de su conciencia que despierta y se centraliza de forma constante, el siguiente paso a dar, el del discipulado aceptado. Ya sabemos que la etapa de aspirante es la que es, que dura muchísimas vidas. La del discipulado dura menos vidas, pero hay que prepararse muy concienzudamente para dar el paso. Y una vez lo demos, intentar por todos los medios no retroceder. En la actualidad está orientado hacia el alma. Por medio de la meditación y la experiencia mística, obtiene ocasionalmente contacto con el alma, lo cual sucede con creciente frecuencia y llega a ser en el plano físico acrecentadamente creador en sus pensamientos y acciones. Muy raras veces tiene una verdadera y genuina experiencia intuitiva, que le sirve para anclar el primer tenue hilo que el tejedor fabrica en su empresa fojática, tal como lo expone el antiguo comentario. Este es el primer cable proyectado desde la tríada espiritual, en respuesta a la emanación de la personalidad, resultado de la creciente potencia magnética de ambos aspectos de la mente de la mónada en manifestación. Cuando puse las imágenes fue mucho antes de poner los textos, por lo tanto fijaos que la Antakarana, la construcción de la Antakarana, tiene que ver con el mito de Escorpio, con el mito de la barca, de ir hacia la otra orilla. Fijaos cuánto simbolismo de manera casi fortuita. Digo fortuita porque la intuición está para algo. Raras veces tiene una verdadera y genuina experiencia intuitiva, que le sirve para anclar el primer y tenue hilo que el tejedor fabrica en su empresa fojática, el fojato, el fuego espiritual, tal como lo denomina el antiguo comentario. Este es el primer cable proyectado desde la tríada espiritual, en respuesta a la emanación de la personalidad, resultado de la creciente potencia magnética de ambos aspectos de la mónada en manifestación. Será evidente que cuando la personalidad se magnetiza adecuadamente, desde el ángulo espiritual, su nota o sonido surgirá y evocará respuesta desde el alma en su propio plano. Más adelante, las notas de la personalidad y del alma, al unísono, producirán un efecto definidamente atractivo sobre la tríada espiritual, la cual a su vez ha estado ejerciendo un creciente efecto magnético sobre la personalidad. Esto empieza en el momento en que se establece el primer contacto consciente con el alma. Será evidente que cuando la personalidad se magnetiza de forma adecuada desde el ángulo espiritual, su nota o sonido surgirá y evocará respuesta desde el alma en su propio plano. Más adelante, las notas de la personalidad y del alma al unísono producirán un efecto definidamente atractivo sobre la tríada espiritual, la cual a su vez ha estado ejerciendo un creciente efecto magnético sobre la personalidad. Esto empieza en el momento en el cual se establece el primer contacto consciente con el alma. Aquí tenemos unos árboles, simbolismo claro para este estudiante del vehículo mental. La respuesta de la tríada espiritual es necesariamente transmitida en esta etapa inicial por intermedio del Sutratma, produciendo inevitablemente el despertar del centro coronario. He aquí por qué la doctrina del corazón empieza a reemplazar a la doctrina del ojo. La intuición empieza a reemplazar el intelecto. La doctrina del corazón rige el desarrollo esotérico. La doctrina del ojo, de la visión, rige la experiencia mística. La doctrina del corazón está basada sobre la naturaleza universal del alma, condicionada por la mónada, el uno, e implica realidad. La doctrina del corazón está basada sobre la naturaleza del alma, condicionada por la mónada, el espíritu, la chispa,
el uno, e implica realidad. O sea que lo real es lo que procede de la mónada. De otras maneras, sucede que nosotros no tenemos capacidad para integrar esa información. De momento. Venga, llegó el momento clave. Preguntas. Adelante las preguntas. No hay preguntas. ¿No? Mira, una cosa. Mira, Adelante. dice que la intuición no tiene nada que ver con la aspiración, ¿no? No, claro, son diferentes. Y que la comprensión intuitiva no es las formas de psiquismo superior. ¿Qué es la forma de psiquismo superior? Yo eso no lo entiendo. Es que esta comprensión está basada en un desarrollo no es lo mismo meditar de forma consciente y atenerse a ese guión que se ha establecido de apartar de la conciencia todo aquello que no suene realmente o resuene a cosa elevada, porque hay en el camino, sabemos todos, de la búsqueda interior, en muchas meditaciones vienen imágenes, se obtienen conclusiones que no dejan de ser en el fondo, cuando se analizan debidamente, una proyección de nuestro vehículo emocional. Por tanto, eso no vale. No vale. Cada vez que veamos el tema de la palabra amor, por ejemplo, que está circulando mucho en estos tiempos, asociado a imágenes de un sexo aparente entre un hombre y una mujer, eso no es amor, ¿eh? Es otra cosa, ¿eh? Pero es una emanación humana que debidamente trabajada e interpretada nos indica que detrás hay algo más. Pero de primero, no. O sea, que significaría que, por ejemplo, que la luz del amor y la voluntad, por decirlo de alguna manera, es otra cosa diferente a esa cosa un poco A lo que se parece un personal, poco a todo lo a lo personal. personal. Por Ya. ejemplo, se trabaja más la luz cuando, por ejemplo, se da una sanidad y se da información a los pacientes de una manera veraz. Se tiene más amor cuando se desarrolla un sistema de transporte, sistema educativo, etcétera, etcétera. Cuando se dan soluciones, por ejemplo, al tema de la muerte digna, gente que, bueno, pues que han decidido por lo que sea, ahí hay Sí. más inteligencia, más luz y no hay tanta creencia. Cuando uno se asocia su conciencia a ciertas imágenes, está anclado en el campo de la creencia. Pero es una etapa evolutiva, por lo tanto tampoco podemos cargar con Claro, que ella. por muy elevadas que sean, en el fondo es psiquismo superior. Eso será Es lo que que la gran a lo prueba que- estamos en Escorpio, hay que trabajarla, es la absoluta impersonalidad, ¿eh? Es decir, los iniciados tienen una característica, son cordiales pero son fríos, ¿eh? En el sentido de que no vayas por Ya, el camino de la personalidad porque por ahí no es, ¿eh? ya. O Están sea, haciendo su trabajo. y tanto que Y lo eso no hacen. implica Y además, que una persona tenga que ser ni simpática, sí, ni cariñosa, ni eso, todas esas todo eso nos lo tonterías. hemos sacado de la manga porque no sabemos entender al Ya, alma ya. humana. Pero que un iniciado, esto de la empatía como lo entiende el vulgo, ni hablar, ¿eh? Hay esto Ya. y yo no me meto en lo tuyo y tú haces el favor de buscarte tu vida. Así va la cosa, ¿eh? No, no. Búscate tu trabajo, ¿no? Bueno, a mí me hacen gracia cuando dicen quiero hablar con el maestro, vamos, que va a perder el tiempo con cual. No lo hace. O tú Ya, tienes claro. que aportar algo y es algo que se detecta ya hace tiempo y de varias vidas que lo estás dando, olvidémonos de la idea del maestro, ¿eh? Claro, Eso de que el claro, claro. maestro me va a orientar, pero vamos, no somos niños de teta, caramba, no lo somos. Sí que lo somos, sí que lo A somos. ver, no deberemos de ser eso ya, de ser algo más, Exactamente. algo Pero más. somos eso. Claro, Pero claro. separar una parte, la paja del grano, es bastante complicado. Por eso se Mm. recomienda vivir la vida, lo que decía Vicente, la serena expectación o la contemplación, o ese silencio profundo, que esa contemplación que hablaba Santa Teresa, San Juan de la Cruz, tantísimos místicos y sabios. ¿Por qué? Porque es la única manera de no caer en la trampa y en la confusión entre lo que es personalidad y lo que viene de arriba. Claro. Mientras estemos prisioneros de la cárcel esta, de la forma, la conciencia no está tan despierta como nos gustaría, ¿eh? Está despierta, claro, pero que siempre debemos estar con la guardia muy, muy preparada, muy alertas, mucho. Muy bien. Venga, las demás, ¿qué tal? Sí, una cosa. Adelante. Pone que he querido coger, porque es densísimo todos estos párrafos y me cuesta mucho seguirlo.
Entonces, que el aspirante está orientado hacia el alma por medio de la meditación, pero que no tiene experiencia intuitiva y que sus pensamientos y sus acciones tienen efectos físicos, pero que no tiene experiencia intuitiva. ¿Y eso cómo es? Pues muy sencillo, porque la única manera, como es aspirante, hasta que él no convierta la polaridad de la aspiración, hasta que no integre la personalidad, no puede dar el siguiente paso. Mira, hablamos mucho del amor, pero se habla muy poco de la constitución septenaria del hombre, excepción del grupo teosófico y arcanos y algunos más. Mientras no dominemos a estas tres bestias, porque son así tres animales, el cuerpo etérico, el emocional y el mental concreto, olvidémonos de contactar con el alma. Si no hay integración de la personalidad y un pleno alineamiento, el alma no puede conducir a esta bestia. ¿Lo entendemos? Es como un animal salvaje. Si el animal salvaje, la personalidad, no está domesticado, ¿de qué nos sirve? Imaginemos por un momento que tuviéramos un dinosaurio, un ser instintivo, según se dice, pero vamos, como la mayoría de animales, los humanos también tenemos eso. Si que lo queremos como animal de compañía, ¿qué tenemos que darle? Amor, ¿cómo? Disciplina, un trabajo constante y saber que él poco a poco despierte dándose cuenta que tú estás al lado para orientarle. La meditación está para eso. Por eso meditamos a diario. Y claro, es la etapa de aspirante. Hasta que no nos consagremos plenamente y ese fuego fojático, esa determinación haya sido percibida y sea utilizada para acercarnos al alma, que es construir la personalidad de forma correcta, eliminar el mundo del apego, es la prueba de Escorpio. Nos habla siempre de la segunda iniciación. Si eso no existe, lo demás ni lo pensemos. Claro, la iniciación más difícil en el planeta Tierra es la segunda, Escorpio, porque está implicada la constelación de Sirio, que es el yo superior del logo solar. Por lo tanto, el problema viene de que como no hay suficiente amor, vamos a decirlo así, en uno mismo, no ha sido capaz de iluminar su vehículo etérico, su vehículo emocional, que es el más puñetero hablando en plata, el más complejo, y el mental concreto tampoco. Si esto lo relacionamos con el tema de la famosa lucha de Krishna y Arjuna, el alma y la personalidad en el campo de batalla del Kurukshetra, cuando Arjuna se hunde y tira el arco y todo, dice que no quiere luchar, ¿quién quiere combatir a sus seres queridos? Sus seres queridos son la personalidad. Claro, si te lo explican así y no tienes experiencia de meditación y de años de esfuerzo, pues como que te suena, por un lado te puede sonar a un cuento mágico que me lo voy a creer todo, y por otro lado dices que es imposible, que cómo vas a matar tú lo que más quieres. Señor mío, la manera de desapegarte es precisamente arrancarte de ti lo que más quieres. Lo que más quieres del mundo del deseo. Ahora bien, si la familia, los hijos, la pareja, la consideramos como una posesión, pues ya sabemos el problema que tenemos. No se va a manifestar Krishna tan fácilmente, ¿eh? No digo más. Y sobre todo no podemos dar la espalda al Kurukshetra, al campo de batalla, que es el día a día luchando a brazo partido contra las tendencias erróneas de la personalidad, ¿eh? La gente lo asocia todo, las tendencias erróneas, como los vicios. No. La comodidad, la buena mesa, la buena cama y tener una vida alegre y divertida, eso en el fondo para el alma es un impedimento. Lo que pasa es que esto hay mucha gente que no le gusta que se diga. No sé por qué. Y otra cosa más, el aspirante es consciente de la construcción del Antakarana y puede trabajar para ello. Lo sabe que está construyendo un Antakarana. No lo sabe directamente, lo ha aprendido un poquito, pero en el fondo creo que no sabe lo que está haciendo. Ahora, esa confianza interna existe, puede que de vez en cuando haya habido un mínimo atisbo de que uno va por el camino, que se ha prefijado. Lo que sucede es que esto tiene que verlo en comparación, no tanto si él ha podido percibir una intuición, el tramo que ha construido de ese viaducto, o realmente a través de su relación con la sociedad, con el grupo, él se siente identificado hasta cierto punto y puede afirmar, sin equivocarse, que realmente el Antakarana está ya bastante avanzado. No es lo mismo haberlo diseñado, haber dicho, mira, va a ir por ahí, o va a ser esto,
que ser consciente a través del brazo horizontal, que es la respuesta en el grupo, si realmente eso es real o no. Y todo esto vivirlo con humildad, que es ni más ni menos el reconocimiento de las propias cualidades, las que sean, ¿eh? O sea, de los cambios en su personalidad. Y cambios en su personalidad que tienen que ir en la línea de eliminar todo aquello que hacen que el alma no esté más presente, que impiden que el alma esté más presente. A ver, si no abandonamos la vida cómoda y consumista, y luego una cosa, el que quiere ser discípulo debe de conocer ya que no tiene derechos para nada, solamente tiene obligaciones. Eso ya es más complicado. Más familia, las encarnas, Encarna García, Sí, Encarna Gil, tú, Gloria, una cosa, sí. ya más Encarna, pero bueno. Bueno, pero Pregunta, venga, pregunta. sí, antes estaba hablando del hilo de la vida, el hilo de la conciencia y el hilo de la creación. Claro. Entonces, el hilo de la vida, que ese es su trama, el de la Sí. conciencia, el antakarana, Sí. y el otro, El que sale el hilo de la creación, el ¿cuál que es? el que sale del laringio. Que sale del Ah, laringio y va para arriba, claro, mujer, claro. ese es el hilo de la creación. Ese es el que nosotros debemos potenciar más. Es una trenza, pero a ver, cuando hablamos de hilos, en realidad es una trenza de 3 cuerdas que está compuesta de miles de hilos, ¿eh? No es... A ver, Bueno, yo ya os pero comenté lo más importante es, ¿no? una experiencia que tuve, que vi como colgaba, como de la coronilla, colgaba para abajo como una trenza, que en el fondo es una liana. A mí me recordó, ¿sabéis las viñas estas retorcidas? No estas pequeñitas que hay, sino aquellas grandes que había en los pueblos, en Andalucía, por ejemplo, eran altas, que estaba todo retorcido y eran varios troncos retorcidos, pues una cosa así. ¿Más preguntas? Y otra Dime, cosa dime. que acabas de decir que me ha parecido así muy interesante, Sí. es que todo el trabajo que estamos haciendo, bueno, estudiando, meditando, haciendo, si no le ponemos más amor, como que no cuaja, A ver, como que no cuaja, ¿verdad? de otra manera, ¿Verdad que sí? el trabajo que hacemos equivale a calentar la silla. Eso lo he dicho muchísimas veces. Yo sé que la expresión calentar sillas es muy dura, ¿no? Pues no estás haciendo nada, ¿no? Pero en realidad debemos de pensar que estamos trabajando, pero que a efectos prácticos, después de años de trabajo, podríamos decir que hemos calentado sillas un 75-80% de las veces. ¿Qué quiere decir? Pues que no nos hemos aplicado el fruto del estudio, la reflexión. Aquí es muy importante tener en cuenta que todo lo que se aprende en relación con el Antakarana es la experiencia, ¿eh? O uno se decide a hacer todo eso que le piden y a consecuencia de eso se va construyendo el puente, porque si uno intenta construir el puente sin aplicar las cualidades que se necesitan, esto sería como tener un buen arquitecto y luego un maestro de obras pues que no sabe mezclar la cal con la arena, ni hacer hormigón, ni nada de nada. Me explico, ¿no? ¿No? ¿Las encarnas? ¿Alguna preguntita? ¿No? No, yo estoy escuchando y, Dime. Dime. y aprendiendo. Vale. ¿Nadie más? Milagros, ¿quieres preguntar algo? ¿Aclarar algo? ¿Una duda? Que en la última, cuando habla de la doctrina del ojo, se refiere a la zona agna, ¿no? La doctrina del ojo, bueno, a ver, esto tiene mucho que ver con el ojo derecho y el ojo izquierdo, el ojo de Buddhi y el ojo de Manas. Lo que pasa es que aquí exactamente la doctrina del corazón está basada sobre la naturaleza universal del alma, condicionada por la mónada, el uno, e implica realidad. Es que el centro cardíaco y su componente especialmente que hay dentro del centro coronario es precisamente el asiento del alma. Es transferir la energía del corazón, subirla al centro coronario, y allí sí que responde perfectamente cuando se llega a determinada iniciación. Ahí sí que está anclada perfectamente el alma. Hoy por hoy es entro, salgo, salgo y entro. Una cosa así. Dice, la respuesta de la tríada es necesariamente transmitida en esta etapa inicial por intermedio del sutratma, produciendo inevitablemente el despertar del centro coronario. He aquí por qué la doctrina del corazón empieza a reemplazar la doctrina del ojo.
La doctrina del corazón rige el desarrollo esotérico, la del ojo, de la visión, rige la experiencia mística. La experiencia mística ya sabéis que es la antesala, ¿eh? Y la otra es real, pero esta es real porque la percepción es intuitiva. ¿Alguna aclaración más, familia? Seguramente que queda mucha cosa por hablar, ¿no? Pues venga, continuamos. La doctrina del ojo se basa en la relación dual entre el alma y la personalidad. Relación dual entre el alma y la personalidad. Involucra las relaciones espirituales, pero también se halla implícita la actitud del dualismo o el reconocimiento de los polos de opuestos. Estos son importantes puntos que deben ser recordados a medida que esta nueva ciencia sea conocida más ampliamente. La doctrina del ojo se basa en la relación dual entre el alma y la personalidad. Relación dual en tanto y en cuanto no vivamos realmente la síntesis. Y entonces, cuando realmente nos podamos expresar como alma encarnada, habrá una dualidad, pero será con la mónada. Eso será ya con la mónada, pero tiene muy diferente a la percepción que tenemos hoy en día, muy diferente. Hoy en día tenemos los altibajos de conciencia debido a que hay momentos en los cuales no nos creemos que somos divinos, por ejemplo. Y hay otros que tenemos un exceso de confianza. Cuando se establezca la vibración y continuamente, pase lo que pase, demostremos que somos esos seres divinos que hemos dicho siempre, entonces esa dualidad alma-personalidad habrá concluido, se habrá integrado y eso ya no existirá. Pero sí que existirá otra que no tiene nada que ver con la reacción de la personalidad, que es dualidad con respecto a lo más superior en ese caso. Pero eso todavía está lejos, ¿eh? Dice, involucra las relaciones espirituales, pero también se halla implícita la actitud del dualismo o el reconocimiento de los polos opuestos. Estos son importantes puntos que deben ser recordados a medida que esta nueva ciencia sea conocida más ampliamente. Lo que nos podríamos preguntar es, ¿conocemos bien nuestra dualidad? ¿La hemos podido reconocer, por al menos los últimos años o las últimas semanas, meses? Eso sería una pregunta para cada uno. Porque probablemente nos pase como estas amapolas. Abren los pétalos y a los 4 días el viento se los lleva, ¿verdad? ¿Y qué queda? La semilla. Tal vez sea un fogonazo de primavera y desapareció. Pero hay que estar muy atento a las semillas, a ver dónde caen. Porque allí germinarán tarde o temprano. El aspirante llega finalmente al punto donde el hilo de la vida, el hilo de la conciencia y el hilo creador son centralizados, reconocidos como corriente de energía y utilizados deliberadamente por el discípulo aspirante en el plano mental inferior. Allí, hablando esotéricamente, permanece y mirando hacia arriba ve la tierra prometida de amor, belleza y visión futura. Vuelvo a insistir que cuando se pusieron las fotografías, que es lo primero que se pone, yo no sabía qué tipo de texto iba a acudir aquí. Y fijaos que curiosamente es un paisaje de Castilla, del Camino de Santiago. La montaña está nevada, ¿verdad? Un símbolo clarísimo del proceso iniciático. La personalidad debe estar fría, casi aletargada, para poder hacer el traspase de energías arriba. Pero primeramente debe estar profundamente entrenada. El aspirante llega finalmente al punto donde el hilo de la vida, el de la conciencia y el creador son centralizados, reconocidos como la corriente trifásica, ¿no? Que eran positivo y negativo y el neutro, ¿no? Por si se escapaba algo, bueno, la toma tierra, ¿no? Esta que se dice tanto. Utilizados deliberadamente por el discípulo aspirante en el plano mental inferior. Plano mental inferior. Hablando esotéricamente, permanece y mirando hacia arriba ve la tierra prometida de amor, belleza y visión futura. Pero cuando está mirando para arriba y permanece en ese punto, los pies los tiene en tierra, ¿eh?
sabe dónde está y lo que está haciendo. De lo contrario, pues como que no va a ser tan fácil, ¿eh? De hecho, en el mundo espiritual fácil no hay nada, ¿eh? Pero existe una discontinuidad de conciencia, aunque no de hecho. Un hilo de energía sutrátmica elimina la brecha y tenuemente se relacionan la mónada, el alma y la personalidad. Sin embargo, el hilo de la conciencia se extiende del alma a la personalidad únicamente en sentido e involutivo, hacia abajo, ¿no? El hilo de la conciencia se extiende del alma a la personalidad, hacia abajo, en sentido evolutivo, empleando una frase paradójica, desde el punto de vista de la personalidad en el arco evolutivo del sendero de retorno. Hay muy poca percepción consciente entre alma y personalidad. Muchas de las cosas que decimos que son del alma nos lo parecen y tienen una raíz emocional muy profunda. Si hablásemos del alma, tendríamos que mirar esta fotografía de la derecha y ese peñasco de roca. Eso sí que tendría sentido. Es áspero, ¿verdad? No hay esos matices coloreantes, dulzones que nos gustaría ver. No, nada. Piedra, piedra. ¿Por qué Montserrat llama tanto la atención? ¿Dónde está el monasterio? Porque no hay nada de sugerente, es decir, es todo muy áspero, muy duro, y al mismo tiempo refleja que la conciencia que se quiere desarrollar es exactamente así. No se pierde en el decorado ni nada por el... va a la esencia. Lo vemos, ¿no? El hombre debe dedicar todos sus esfuerzos para llegar a ser consciente del alma y transmutar su conciencia en la del alma, sin perder la conciencia de la personalidad. Durillo, ¿no? El hombre dedica sus esfuerzos para ser conscientes del alma, transmutar su conciencia en la del alma, reconvertirla, sin perder de vista que tiene una personalidad. Lo que nos acontece en el camino, eso es debido al problema de la salida por el mundo emocional, por el mundo místico, es que dejamos de lado la construcción de la personalidad y nos abocamos a una supuesta idea del alma que en realidad no es tal, es la que nos ha facilitado el vehículo emocional, nuestro vehículo de deseos. Y eso no es lo que se espera de nosotros. Dice, a medida que se refuerza la fusión del alma y la personalidad, el hilo creador acrecienta su actividad y así los tres hilos firmemente se fusionan, mezclan y llegan a predominar. Dice, entonces el aspirante está preparado para eliminar la brecha y unir la tríada espiritual con la personalidad por medio del alma. Claro, se espera de nosotros que hagamos esto. Nosotros somos mónadas, pero explicadas o comprendidas de forma manásica. Por eso está ese punto neutro, el hijo de la mente, el alma, en el centro, para hacer de puente, hasta que podamos depender directamente, vía intuición, del átomo búdico permanente. Ello implica un esfuerzo directo en favor del trabajo creador divino. La clave de la comprensión del proceso subyace quizás en la idea de que hasta aquí la relación entre el alma y la personalidad fue llevada a cabo constante y principalmente por el alma, la cual ha estimulado a la personalidad en sus esfuerzos, visión y expansión. Ello implica un esfuerzo directo en favor del trabajo creador divino. La clave de la comprensión del proceso subyace en la idea de que hasta aquí la relación entre alma y personalidad fue llevado a cabo constante y principalmente por el alma, la cual ha estimulado a la personalidad en sus esfuerzos, visión y expansión. ¿Quién tendría que continuar este camino? La personalidad. Por eso la meditación, cuando se hace bien, se trabaja el pensamiento simiente y se utiliza la capacidad manásica para pensar en términos abstractos, nos facilita la construcción del puente. No por la aspiración, sino por el trabajo creador vía meditación.
Ahora, en la actual etapa, la integrada y en proceso de rápido desarrollo llega a ser conscientemente activa y al unísono con el alma emprende la construcción del Antakarana, la fusión de los 3 hilos y su proyección dentro de las más vastas y elevadas regiones del plano mental, hasta que la mente abstracta y la mente concreta se reaccionen mediante el triple hilo. Nuestros estudios se refieren a este proceso. La experiencia anterior en relación con los 3 hilos se considera que ha ocurrido lógicamente en forma normal. El hombre mantiene su mente firme en la luz, posee algún conocimiento de meditación, una gran devoción y reconoce también el siguiente paso a dar. Gradualmente se esclarece el conocimiento del proceso, se establece un creciente contacto con el alma y a veces ocurren ocasionales destellos de percepción intuitiva provenientes de la tríada espiritual. Estos reconocimientos no se producen en todos los discípulos, en unos sí y en otros no. Estoy tratando, dice el tibetano, de dar un cuadro general. La aplicación individual y la comprensión futura deben ser elaboradas por el discípulo en el crisol de la experiencia. De otra manera, hijo mío, sal a la calle y continúa picando piedra. Porque dentro de la piedra he escondido unas pepitas de oro y alguno de vosotros las va a encontrar. Es como el que escondió los diamantes dentro del carbono, ¿no? Un trozo de carbón. Aquellos que fueron perseverantes lo encontraron, los que no, ya lo encontrarán. Lo vemos, ¿no? Sí que lo vemos. 14. Uno de los puntos esenciales que deben aprender los estudiantes es el hecho profundamente esotérico de que este Antakarana es construido por el consciente esfuerzo realizado en la conciencia misma y no solo tratando de ser bueno, demostrar buena voluntad o cualidades altruistas y aspiración elevada. ¿Qué diferencia hay entre ese espíritu de bueno y todas estas cualidades que supuestamente debemos tener y el hecho de estar cada día meditando, intentando mantenerse firme en la luz, sabiendo que tiene problemas familiares, que a lo mejor tiene un hijo con alguna adicción, alcohol, drogas o lo que sea, que está en un entorno donde tiene que participar para buscar la paz entre todos? Cuando esto nos pase y seamos conscientes de un proceso de estos de extremos y aún así nos mantengamos firmes en la luz de forma activa, no pasiva, es decir, meditando, trabajando con grupos, dedicándonos a este servicio, etcétera, etcétera. Cuando llegue ese día, si queréis luego, en privado me comentáis si fue realmente tan sencillo y tan fácil. Si fue tan sencillo y tan fácil, algo no hemos hecho bien. Algo no hemos hecho bien. O todavía no tenemos valor de tirar del hilo, de correr la cortina, que también pudiera ser. De todas maneras, no se trata de que busquemos lo más difícil por el placer del desafío, no. Es que hay una parte nuestra que está muy oculta y debe de salir. Creo que la lectura, la reflexión sobre el 8º trabajo de Hércules, Escorpio, nos puede aportar muchísima luz. Por un lado está la información del tibetano, que es inmensa, profundísima, pero el comentario de los trabajos de Hércules, de Alice Bailey, es muy interesante, tenerlo en cuenta. Y sobre todo, relacionar si tenemos Escorpio, si no lo tenemos igualmente, porque es una prueba para todos los signos. Dice, muchos esoteristas creen que hollar el sendero es un esfuerzo consciente para vencer a la naturaleza inferior y expresar la vida en términos de recta conducta, buenos pensamientos y amorosa e inteligente comprensión. Es todo esto, pero aún algo más. El buen carácter y una excelente aspiración espiritual son esencialidades básicas, y el maestro considera que el discípulo en entrenamiento ya las posee. Su establecimiento, reconocimiento y desarrollo son los objetivos del sendero de probación. Estas cualidades del buen carácter, etcétera, etcétera, y el sentido de la excelente aspiración que cita, que solo traemos
por propio interés de expresar el alma. Ahora se trata de convertir en eso en algo sólido, no etéreo, algo sólido. Porque si hablamos de cualidades espirituales, las debemos de demostrar y como mínimo debemos expresar ni más ni menos que un buenísimo sentido de responsabilidad. Una de las características que indican que la primera iniciación se ha superado, se ha obtenido, es expresando sentido de responsabilidad, buena voluntad, una mente ágil. Olvidarse de uno mismo, manifestar plena confianza, inofensividad, correcta palabra, eso indica que la primera iniciación se está demostrando la conciencia crística. Claro, si hablamos de que todo el mundo tiene buena voluntad, de que todo el mundo ama, etcétera, etcétera, uno se pregunta, entonces los problemas de la humanidad, ¿de dónde vienen? ¿Qué pasa? ¿Que todo el mundo lo hace bien y hay 4 o 5 que lo hacen mal? No. Sencillamente que no somos honestos con lo que percibimos. Nos dejamos engañar. No tenemos tanto nivel como decimos. Si lo tuviéramos, ciertas cosas ya no pasarían. Por lo tanto, ya nos gustaría tener perfectamente expresado esas cualidades de buen carácter. Buen carácter significa correcta relación con el alma, no lo que nos han explicado de decir palabras adecuadas, correctas, ¿eh? Que eso tiene su importancia, porque lo importante es estar focalizado en el alma, en lo más elevado, y trabajar como si estuviéramos siempre ahí. Evidentemente, si se diera el caso, no nos comportaríamos como un ser humano normal y corriente. Su establecimiento, reconocimiento y desarrollo son los objetivos del sendero de probación. Es decir, tú dices que tienes todo esto y el maestro dice, vamos a ver, pondremos pruebas y me vas a demostrar si tienes tanta discriminación, tanto valor, tanto discernimiento, tanta agudeza mental, si estás dispuesto a ser no diferente, sino a salir de la masa, y estás dispuesto a romperte la cabeza y el brazo por ayudar a los demás. Si es así, adelante, y si no, pues vuelve otro día. Dice, pero la construcción de la Antakarana implica relacionar los 3 aspectos divinos. Esto involucra una intensa actividad mental. Se necesita poseer el poder de la imaginación y visualización más la dramática tentativa de construir el camino iluminado con sustancia mental. La construcción de la Antakarana implica relacionar los 3 aspectos divinos. Esto involucra una intensa actividad mental. Se necesita poseer el poder de la imaginación y de la visualización, más la dramática tentativa de construir el camino iluminado de integración con sustancia mental. Involucra una intensa actividad mental. Se necesita poseer el poder de la imaginación y la visualización, más la dramática tentativa de construir el camino con sustancia mental. Por lo tanto, no es solamente aquello que a uno le gusta, sino que hay que demostrarlo continuamente. Continuamos. Venga, mira, qué bien. Algo que... ¿Alguna pregunta, familia? Sí, una cosa. Si ya es el contacto con el alma es complicadito, ¿dónde tenemos la mónada? ¿Dónde tenemos el alma? Es el espíritu. No, la mónada. ¿El espíritu? Sí. Bueno, ¿y qué relación tenemos con la mónada en el sendero o en el camino? Nosotros somos mónadas. Y en el camino de retorno llegará el día que estableceremos contacto con la tríada espiritual, los vehículos de la mónada. ¿Lo vemos o no? Bueno, más que lo vemos, me lo creo. A ver, verlo no porque no lo vemos, claro. Claro, me creo lo que tú me dices, porque no, a ver, es tan abstracto que nosotros el trabajo nuestro es solucionar la papeleta de la dualidad entre el alma y la personalidad. Y para ello, la personalidad debe estar integrada, no debe estar disgregada, cada uno por su lado.
También hay que comprender que no puede haber una relación tú a tú con la mónada, porque para contactar con ella nos sobra la mente concreta, es vía intuición. Esto es como intentar desentrañar a Dios inmanente y Dios trascendente. Dios inmanente está dentro de todo lo manifestado, faltaría más, si no, no se podría sustentar en los planos karmáticos. Pero eso no quiere decir que uno, que lo admite a nivel empírico, a nivel teórico, haya sido capaz de, vía meditación, vía introspección, encontrar esa semilla dentro de uno mismo y trabajarla. Si no es así, pues no merece la pena, porque a fin de cuentas la respuesta que vamos a tener será de otro. Y lo que importa es que tengamos una respuesta propia. ¿Me explico, no? Sí, sí. Una cosa que no tiene nada que ver, Jesús, cuando el texto a veces está en blanco, sobre una foto en blanco, cuesta mucho leerlo. Ah, pues yo lo leo muy bien. En A mí blanco me sobre un cuesta. fondo blanco. Sí, no destaca. Bueno, Ya. sobre un fondo muy claro. ¿No? A mí no me destaca, no sé los demás. ¿Qué estás viendo? ¿En la pantalla o en el móvil? No, en la pantalla. Del O sea, ordenador. tú le vas Del cambiando el perfil. color y hay momentos que cuesta porque no contrasta. Bueno, eso se hizo así, ¿eh? Yo aquí en la presentación no lo hago, eso ya está hecho. Ya está Bueno, vale. hecho. Vale, para el futuro lo tendremos en cuenta porque esto ya está todo acabado el libro. De las diapositivas están hechas ya. Venga, más conclusiones, aportaciones, familia, ¿no? Sí, Jesús, en la última diapositiva ha hecho una diferencia entre luz e inteligencia. ¿Me Aquí, puedes explicar un poco más? aquí, Sí. ¿dónde lo pone? El camino iluminado con la sustancia mental, Ujú. ¿vale? Cuando yo veo ahí una Dice, diferencia, ¿no? a Entre ver, la luz el y camino... la... No, a ver, vamos a ver. Pero la construcción del Antakarana implica relacionar los tres aspectos divinos. Atma, Buddhi, Manas, ¿no? Sería más o menos... Dice, esto involucra una intensa actividad mental. Se necesita poseer el poder de la imaginación y visualización, más la dramática tentativa de construir el camino iluminado de integración con sustancia mental. ¿Qué diferencia hay entre visualizar, entre imaginar y construir conscientemente? Nosotros podemos utilizar la imaginación como recurso emocional que poco a poco nos va a facilitar la construcción de formas mentales, teniendo en cuenta que por definición la imaginación es emocional y la visualización es mental. ¿Qué diferencia en práctica vamos a tener para saber si la simple visualización es una construcción con materia mental? Ni más ni menos que la perseverancia. Y la perseverancia es lo que necesitamos precisamente para sustanciar eso que hemos imaginado, eso que hemos visualizado y poco a poco empieza a ser real. ¿De qué forma? Manteniéndola firme en la mente. La vamos proyectando, vamos haciendo que los devas vayan juntando energía condensada y al final la forma se construye. Esto es lo mismo que lo que venía antes. Su establecimiento, reconocimiento y desarrollo son los objetivos del sendero de probación. No vale decir que yo tengo mucha buena voluntad y lo demuestro en mi círculo inmediato. Se trata de que eso esté unido a la meditación y a un reconocimiento interno que me hace verme como uno con los demás. Cuando esta transferencia de polaridad del yo inferior se traduce a una parte un poquito más elevada que engloba al grupo, realmente ahí estoy sustanciando lo que yo había percibido en el principio. Pero si eso no va ligado a ese espíritu de grupo real, es decir, que mi conciencia llegue a fundirse con la conciencia del grupo y que no espere que los demás se muevan para moverme yo, evidentemente ahí tenemos un ejemplo práctico de construcción. Por eso la forma mental, y de hecho el Antakarana o la integración de la personalidad son formas mentales de efectos muy prácticos. A fin de cuentas, si no fuera por la construcción del Antakarana, uno no se preocupa para nada de alinear los vehículos y establecer un vínculo con ellos y a su vez con el alma. Pero detrás de todo está la energía del amor. En la prueba de Escorpio, que es bajar a las catacumbas y enfrentarse con la bestia, que es uno mismo, si no hubiera amor al prójimo, a uno mismo, al prójimo y al grupo, uno no se arriesga. Y cuando la tercera iniciación muchísimo más. Y la cuarta ya ni te cuento lo que puede llegar a haber. ¿Más preguntas, familia? Ay, perdón. No pasa nada.
Bueno, yo creo que en esta última laminita que hemos leído, ahí, vamos, A está ver, una él, síntesis de él es todo, ¿eh? genial porque lo que Genial. hace es que, como además esto es un recopilatorio hecho por Ah, sí, unos verdad, verdad. estudiantes de Pretoria, una discípula de Pretoria ha hecho varios recopilatorios de estos. Y la verdad es que conoce muy bien la obra del tibetano. Esto lo hizo en los años 70, me parece, o 70 u 80. Este fue de los últimos, de los grandes que se hicieron. Luego se han hecho más sobre temas específicos. Pero este del alma, la cualidad de la vida, la ventaja que tiene es que te da una información muy amplia. Todos son palabras suyas en diferentes contextos, diferentes tratados. Y Mm. claro, puedes aligerar el trabajo, son como unos apuntes. Lo que pasa que si esto no va ligado a la meditación diaria y a muchas horas de reflexión, realmente es dura la información que viene, es muy dura, muy seca, muy seca. En la construcción de la antacarana también influye la experiencia en el plano físico a Total, través de la sustancia totalmente, mental que vas totalmente. A trabajando ver, totalmente, ¿no? no podemos decir que estamos construyendo la antacarana cuando no tenemos ni atención, ni concentración, ni nada de nada. No, no, claro, claro, O claro. estamos todo el día con el móvil en la mano, nos llaman, perdemos los papeles, tropezamos por una llamada telefónica. A ver, señor mío, Bueno, pues como eso que hemos dicho eh, antes, ¿no? hay tiempo Aquello para de todo. que, claro, aquello que hemos dicho antes, que bueno, que hay 3 días que puedes estar muy tranquilo, que parece que ya has conseguido Sí, cierto, sí, luego cierto se equilibrio, se hasta que tambalea te todo y se llaman cae. al timbre. Todo se tambalea. Hasta que te llaman al timbre o aparece alguien o llega una noticia y todo se tambalea, ¿no? Y dices, bueno, realmente esto era humo, casi, Claro, o pero principio no de nos damos humo. cuenta de que si fuésemos más honestos, cada día nos haríamos un chequeo, es decir, la recapitulación vespertina, Sí, y sí, sí. veríamos por dónde estamos fallando. Lo que pasa que, claro, si no estamos un poquito preparados y emocionalmente no tenemos cierto desapego, volver a revivir antes de ir a dormir escenas que han sido duras, si no tenemos esa capacidad de visualización como observadores, mejor que ni lo intentemos. ¿Por qué? Porque si lo intentamos y llegan las 10 de la noche y nos ponemos a hacer la recapitulación y hemos tenido una experiencia por la mañana, una bronca de aquellas de pérdida de papeles, cuando lo repitamos por la noche estaremos igual. Pero y esto no, al repetirlo y mirarlo, esto no nos va endureciendo, no nos va Bueno, si capacitando. queremos aplicar la voluntad, aquí hay que esforzarse continuamente. No basta Claro, con que la aspiración, bien entendida, es decir, el deseo ya sabemos que es voluntad destronada, es la primera percepción del cumplimiento del propósito a través de la acumulación y satisfacción de todos los deseos. Vale, de acuerdo. Cuando uno empieza a seleccionar los deseos, empieza a plantar la semilla de la mente, hasta que en un momento determinado se encamina a un solo deseo. Y ese deseo, andando el tiempo, se olvida uno de sí mismo y ya no es un deseo, ya es voluntad, es aspiración. ya, claro, ¿Vemos la claro. diferencia? Sí, sí, Si sí, yo sí, me creo que identifico con lo que estoy haciendo, es decir, en el sentido egoísta del término, tengo la conciencia focalizada en el plexo solar por debajo del diafragma, yo no estoy en el sendero, ni de aspiración tampoco, ¿eh? No estoy en el sendero. Lo que pasa que, a ver, empezamos por ahí todos, todos. Y otra cosa que se quedó de la otra parte que hemos leído, Ujú, cuando el centro coronario se despierta un poco, ujú. a continuación ya empieza un poco también a vibrar el corazón, ¿o cómo? Todo puede ir junto, todo puede ir junto. Lo que pasa es que algunos estudiantes a lo mejor tienen una incidencia mayor porque el grado de... Por eso es muy importante que tengamos la conciencia enfocada en la cabeza siempre, para que desde arriba el alma vaya llamando a Kundalini y vaya despertando, vaya activando la luz en cada chakra. Ya, Porque de lo contrario nos podemos encontrar un fuego muy grande transferido al cardíaco vía desde el plexo solar, un cambio de esos radicales, y eso pues es más o menos como lo que sucede cuando se transfiere el potencial del sacro, toda la energía utilizada para la creación de formas de ese tipo, y se traslada a ese centro. Hay un fogonazo de luz muy fuerte, de energía muy fuerte en el sacro. Digo, en el sacro que se transfiere al laringio. Por lo tanto, es muy importante que la meditación se haga de manera correcta, se haga muy reglada y vivamos una vida, bueno, tranquila, confiada, alegre, ¿no? Pero claro, si uno está trabajando con fuego, esto es como el que hace juegos malabares.
eso que veíamos en los circos o en los teatros, que estaba aquello impregnado de un líquido inflamable y que muchas veces los actores se quemaban con esto, los malabaristas. ¿Por qué? Porque si además se te pega la piel y te quema. Pues más o menos trabajar de esta manera construyendo el puente es una forma muy clara de asociarlo a esta idea. Es una actividad, hay que estar muy concentrado y hay que vivir la vida, hay que ser sociable, hay que estar en grupo y al mismo tiempo toda esa disciplina, y luego veremos cómo cada uno lo vivencia. Ya. Ya. Esto venga, va, más preguntas y ya si no continuamos nos quedamos aquí. Faltan 6 minutos para acabar la clase. Venga, familia, vamos. ¿No? ¿Nadie pregunta? A mí me gustaría una aclaración sobre el fuego fojático. Es el fuego del espíritu. Es el fuego más refinado que tenemos. Es decir, el fuego es el mismo. Lo que sucede que el fuego sale prístino totalmente en ese plano, el plano arquetípico, de donde procede. Hablemos de lo más profundo de la entidad. Ese fuego lleva dentro de sí el cumplimiento, el propósito, lo lleva todo. Pero yo no puedo acceder a ese fuego. ¿A qué puedo acceder yo? Yo puedo acceder a un fuego que es el fuego de la mente, es un fuego igual, pero mucho más diluido, que a mí paulatinamente me puede dar una comprensión del proceso. Cuando empiezo a trabajar esa comprensión y me identifico cada vez más con el fuego del creador, que es el fojático, empiezo a desarrollar el fuego búdico, el fuego de la conciencia. Puedo ligar los dos aspectos, el superior y el inferior, lo que sería el aspecto voluntad con el aspecto mente. Por lo tanto, la conciencia se manifiesta. Es lo que hacemos a nivel de personalidad. El vehículo físico tiene una potencia tremenda, es como un toro salvaje, pero un toro sin dirección no sirve para nada, es fuerza bruta, ¿no? Se trata de reconducir esa energía que está aposentada en la base de la columna vertebral, ser llamada correctamente por el alma vía invocación continua, vía meditación, y poco a poco va subiendo. Y eso es ni más ni menos que es lo mismo que hacer que el alma tome posesión de sus vehículos, de manera consciente. Porque el alma se expresa a través de esos terminales, los chakras. ¿Más, familia? ¿No? Has comentado lo del fuego, del Kundalini, y no me ha quedado claro eso de que has dicho ¿De qué? Que te puedes quemar, ¿no? Bueno, que puede ser peligroso. Yo he hecho una comparación con un juego de malabares, de estos que hemos visto en los circos. Hay que estar plenamente atento porque el fuego nos puede quemar. Si uno está atento no se equivoca. Pues con el despertar de Kundalini hay que estar exactamente lo mismo. Si hacemos la meditación, que sepamos, es decir, con el tiempo, con el paso de los años, igual en esta encarnación no nos pasa, en otras sí, que llegará un momento que el Kundalini empezará a subir. Subir porque el alma lo está llamando. Coronario llama Muladhara, va subiendo, ¿verdad? Pues cuando esto acontece hay que tener en cuenta que la focalización ha de estar siempre en el alma, porque si no puede haber un desvío de esta energía y hacernos daño. Y te he puesto el ejemplo antes de los juegos malabares. Los malabaristas que van lanzando esas piezas que están untadas con un líquido inflamable, que es muy bonito verlo, pero que para que uno aprenda a llevar eso, a hacerlo bien, hay que pensar que más de una vez se ha quemado. A ver. Esto es como el que está en la cocina, en los fogones, y dice que no se quema nunca. Bueno. O el que está cosiendo y no se corta no se clava una aguja o se corta con la tijera. Me explico, ¿no? O el que lleva un taxi no tiene un accidente. ¿Lo vemos o no lo vemos? Bien, vamos a parar ya. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan